te alabemos. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo, vamos a leer, hermanos, desde el versículo 6 hasta el 10, que es la porción que nos toca. Vamos a leer desde el 4, para tener un poquito más de contexto. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta aquí en la lectura de la palabra. Entonces, un rápido repaso, hermanos, por esta carta que comenzamos a estudiar hace unas semanas. El apóstol Pablo se presenta junto con aquellos consiervos que participaron en el servicio del establecimiento de la iglesia en Tesalónica, que leímos en Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Luego da gracias a Dios por estos hermanos y meditamos allí en la importancia de ser agradecidos a Dios con los hermanos en la fe que Dios nos ha dado en la iglesia local. También dice el apóstol Pablo en su ejemplo de oración que al dar gracias reconoce en ellos la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Es decir, que la fe que ellos manifestaban en el Señor Jesucristo era también puesta en evidencia por obras. El amor que tenían por Dios no era solo una cuestión de palabras, sino que se reflejaba en trabajo. Y la esperanza que tenían acerca de cómo enfrentar las situaciones de la vida, lo sostenía en medio de las pruebas, confiando en el Señor. Luego dice el apóstol Pablo, y leímos versículo 4, que la elección de ellos era muy clara. Estamos hablando de la elección de Dios, que Dios les eligió a ellos, a los hermanos, en Tesalónica para salvación. ¿Y por qué era clara? Porque cuando el evangelio les fue presentado a ellos, ellos lo recibieron y creyeron. Una de las más claras evidencias de que alguien es elegido es que cuando el evangelio les es presentado, entonces responde con fe, con aceptación, y evidentemente una fe verdadera es una fe que persevera. Pero quisiera que volvamos a poner un poquito nuestra atención en el versículo 5. Yo mencioné algunas cosas en el sermón pasado, pero quiero volver a tocar allí este texto y también decirles a ustedes que si algo que se va exponiendo no queda claro o algún punto necesita ser ampliado, que es
de gran ayuda que me lo puedan decir para entonces yo poder profundizar o aclarar algo. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Predicar el evangelio es mucho más que hablar palabras. Evidentemente, el evangelio es un mensaje y al ser un mensaje tiene que ser expresado en un lenguaje entendible, porque la otra persona debe razonarlo, comprenderlo para poder creerlo. Pero es mucho más que un mensaje de palabras. El evangelio no está basado solamente en palabras, o como decía el apóstol Pablo cuando le hablaba a los corintios, no era algo basado en la sabiduría humana. Eran palabras que contenían un mensaje que estaba basado en la obra divina. Y ese mensaje es un mensaje poderoso. Por eso dice también el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, más que un mensaje que tiene poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y lleva entonces en la obra de salvación el Espíritu de Dios al pecador a una contrición, a un arrepentimiento por sus pecados y a ver a Jesucristo como su esperanza, como su salvación, como aquel que le puede perdonar todos los pecados. Entonces es más que palabras y es más que un simple mensaje. Es el poder de Dios actuando. Y creo que es importante hacer esta aclaración porque muchas personas, cuando hablan del poder de Dios o del poder del Espíritu Santo, van a pensar principalmente en cuestiones sobrenaturales de índole milagroso. Y bueno, esto que estamos mencionando también es milagroso, pero quiero hacer el énfasis que cuando la gente piensa en el poder del Espíritu Santo, generalmente quiere ver o hacer alguna referencia a algún milagro sorprendente visible dentro de las necesidades terrenales naturales del hombre, como que alguien fuese sano de una enfermedad o que alguien que está en una decadencia o bancarrota material de repente resurja y tenga dinero, y se está viendo todo de una manera muy ambiciosa, hasta podemos decir carnal. Entonces, si en esas cosas realmente obra el Espíritu de Dios, Dios puede hacerlo, Dios puede sanar, no hay ninguna duda de eso. Dios puede levantar a alguien que está en la pobreza y sacarlo de esa situación a una situación de abundancia. Pero ¿es así que solamente obra el poder de Dios? Solamente por medio de sanidades, de milagros, de abundantes provisiones, a veces hasta de cosas místicas sin sentido. Bueno, es interesante que aunque la Biblia habla de muchos milagros y de muchas sanidades y de muchas obras por las cuales Dios confirmó que esos siervos eran siervos de Él, que tenían las credenciales, por ejemplo, los apóstoles, quienes realizaron muchos milagros y sanidades y demostraciones del poder de Dios. Pero es interesante que en esta epístola de Tesalonicenses no se habla de ningún milagro más que este milagro de la salvación. Cuando se habla del poder del Espíritu Santo, se está hablando de la predicación del Evangelio. ¿Quiere ver, hermano, hermana, usted una iglesia en la cual obre el Espíritu Santo? Es una iglesia que está aferrada al Evangelio verdadero y el Evangelio es predicado. Ciertamente, quizás no vamos a ver personas cayéndose al piso o no vamos a ver esos milagros que hoy en día muchas iglesias publicitan como manera de atraer a los fieles. Pero si el Evangelio está siendo predicado, si la palabra de Dios está
siendo transmitida con fidelidad a los oyentes, es el poder de Dios en acción. Y esto fue lo que pasó en esa iglesia en Tesalónica. Por eso, un desconocimiento acerca de cómo el Espíritu de Dios obra puede llevarnos a una mala interpretación de la palabra. El Espíritu de Dios obró aquí, obró en la iglesia de Tesalónica por medio de la predicación del Evangelio. Y quisiera hacerle notar, hermanos, nuevamente vamos a Hechos 17, porque eso tiene mucha relación con lo que hablábamos en la mañana acerca de estas discusiones que tenía el Señor Jesucristo con aquellos que se oponían a Él. Cuando nosotros vemos la predicación apostólica, mayoritariamente el apóstol Pablo se dedicó a discutir con los judíos, o sea, siguió la misma línea del Señor de argumentación. Y leamos nuevamente Hechos 17, porque es aquí donde está el testimonio de cómo el Espíritu de Dios obró. Dice Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Hermanos, lo que estamos leyendo ahí fue el poder de Dios obrando en la conversión de estas personas, como resultado de la predicación argumentativa del apóstol Pablo, enfocada en las escrituras del Antiguo Testamento y debatiendo con aquellos que estaban en una sinagoga de judíos, y obviamente había prosélitos, porque lo que se nos muestra allí, que mayoritariamente los que recibieron la palabra fueron griegos, es decir, que fueron gentiles. Pero entonces, ¿dónde Dios es glorificado? En aquel lugar en el cual la palabra de Dios es predicada conforme el mensaje de Dios es. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y ciertamente el Espíritu Santo obra como Él quiere, como lo dice la Escritura. El viento sopla, no sabes de dónde viene ni a dónde va. No está en la habilidad de la oratoria del predicador o en el denuedo que tenga hacer que las personas se conviertan. Pero ciertamente sí es importante que aquellos que han de ser emisarios del Evangelio vivan una vida conforme al Evangelio, para que el testimonio que está siendo expuesto en palabras sea acompañado del poder del Espíritu de Dios, y Dios en su misericordia y en su gracia cumpla sus propósitos salvíficos. No estamos diciendo con esto, hermanos, que en aquellos lugares donde se predica el Evangelio y no hay conversiones, allí Dios no está obrando. O quienes predican el Evangelio en lugares hostiles y no hay conversiones, eso no significa de que estén en pecado. Ciertamente Dios va a traer frutos en la forma en la que Él quiere y en el momento que Él quiere. Dios puede usar aún a las piedras, Dios puede usar aún un creyente ciertamente recién convertido y con muchas debilidades e ignorancias para que le predique el Evangelio a otro y los traiga a los pies de Cristo. No está tanto en aquel que es el portador, somos vasos de barro, es el poder de Dios, es la obra de Dios. Es la voluntad de Dios por medio de su Espíritu de traer a las personas a la salvación, pero eso no nos exime de la responsabilidad de ser vasos limpios y preparados para depender del Espíritu de Dios y para buscar honrarles a Dios en nuestra predicación. Entonces aquí podemos, hermanos, considerar ya algunas aplicaciones para nuestra vida.
¿Cómo es que nosotros predicamos el Evangelio? Todos somos emisarios del Evangelio, llamados a compartir las buenas nuevas. Sabemos que es Dios que los va a convertir, ya tenemos esa luz, ese entendimiento en la doctrina, sabemos que no es nuestra capacidad argumentativa. Dependemos en el Señor para esa obra de conversión, perseveramos en nuestro testimonio, aunque muchas veces, como veíamos hoy, nos lleve a situaciones difíciles porque tenemos que decir verdades que pueden ser un poco chocantes o fuertes. ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio? Y es nuestra vida un respaldo de eso que predicamos. Porque ciertamente puede haber muchas motivaciones equivocadas a la hora de anunciar las buenas nuevas. El mismo apóstol lo decía, que algunos predicaban por envidia. Pero aquí nos dice el versículo 5, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De modo que queda claro en la Escritura cuál fue el motor que operó en el apóstol Pablo y en sus consiervos para hacer ese esfuerzo y ese sacrificio de llegar a esos nuevos lugares donde el Evangelio no había sido anunciado y en muchos casos tener que pasar por tribulaciones, por circunstancias difíciles, enfrentar a esos hombres que muchas veces no querían recibir el mensaje, pero persistir en predicar el Evangelio aferrado a la verdad de la palabra de Dios, dependiendo del poder del Espíritu Santo, no confiando en las capacidades o virtudes propias, sino en la obra del Espíritu de Dios, pero también, hermanos, con motivaciones correctas, por amor a esas personas. Esto es lo que nos dice el texto. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No era oculto para estos hermanos cómo fueron ellos. Cuando estaba el apóstol Pablo y sus consiervos allí y ellos oían esas palabras, más allá de las palabras, del mensaje en sí, más allá de la corrección teológica, más allá de la luz que el Evangelio en sí mismo alumbra los corazones entenebrecidos, también estaba el testimonio de una motivación sincera de parte del apóstol, que lo que estaba buscando era la conversión de ellos porque les amaba. Ese debe ser el motor en nuestra vida, en nuestro corazón, que presentamos las verdades del Señor, aunque puedan ser muchas veces duras, aunque sea difícil para algunos aceptarlas, aunque nos ganemos la enemistad con algunos, que no quede duda de que lo estamos haciendo por amor. Y puede haber muchos que realmente no sea el amor lo que los mueve, que haya otras razones por las cuales anuncian el Evangelio. Está lleno este mundo de falsos maestros y engañadores que simplemente tienen una responsabilidad ministerial como si es un trabajo para tener sus recursos económicos. Pero no es el amor lo que los mueve a anunciar el Evangelio. Y podemos caer fácilmente en acusarlo y decir, esos son amadores de las cosas materiales y por eso predican la palabra. Pero ¿predicamos nosotros la palabra? ¿Lo hacemos con la motivación correcta? ¿Pueden las personas que escuchan nuestra predicación del Evangelio decir, eso me lo está diciendo porque me ama, porque quiere que entienda la verdad de la palabra, porque no quiere que sea condenado? De esta manera el apóstol anunció el Evangelio, como él dijo, eran cartas abiertas, cartas leídas. El estilo de vida del apóstol Pablo y sus colaboradores puso en evidencia que amaban al Señor y les amaban a esas personas, y por eso predicaban las buenas nuevas. Hermanos, esto puede animarnos a nosotros a encontrar una razón para salir de nuestro confort,
para hacer un esfuerzo por alcanzar a alguien. Quizás alguien en nuestro entorno, quizás alguien que Dios ya nos ha mostrado que debemos predicarle la palabra, o quizás algún desconocido. Quizás Dios nos provea esas oportunidades, quizás Dios no las está dando porque no tenemos esa dependencia y ese clamor: Señor, concédeme personas a las cuales anunciarles el Evangelio. Esa era sin duda una misión del apóstol Pablo que le había sido encomendada, pero es también una misión de cada uno de nosotros. Uno puede decir, bueno, el pastor es el que tiene que predicar y él predica desde el púlpito, pero es una misión de cada uno de nosotros. Y no solo dentro de las cuatro paredes de esta iglesia, sino en nuestro día a día. Por eso es tan bonito que estudiemos la palabra, porque la palabra nos va guiando y nos va confrontando con nuestras debilidades, con nuestras carencias. Quizás alguien pueda sentir gozo y decir, bueno, qué bonito, porque me siento identificado con esto de anunciar la palabra con amor y estoy siendo fiel, y usted va a encontrar gozo y estímulo para seguir adelante. Y lo que vamos a ver ahora en esta noche, hermanos, es este ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Porque ahora tan solo vemos que era el apóstol Pablo con sus consiervos predicando de esa manera, pero vamos a ver cómo sigue. Versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Una vez más se menciona el Espíritu Santo y se menciona asociado a una de las palabras que describe el fruto del Espíritu Santo, una de esas caras o facetas, el gozo. El gozo debe ser algo característico en los creyentes. Ciertamente muchas veces perdemos el gozo, hermano. Puede ser que haya pecado en nuestra vida, pecado no confesado, o puede ser que el pecado sea precisamente no estar gozosos. La Biblia dice que debemos estar gozosos, que debemos hallar nuestro gozo en el Señor. Tenemos que gozarnos, regocijarnos en el Señor. Tenemos que llenar nuestra mente de esas cosas buenas. Por eso nos dice, en esto pensad. ¿En qué? En todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo. Muchas veces nos llenamos nuestra mente de cosas negativas. Pensamos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en nuestros problemas, en la salud, en el trabajo, en muchas cosas, y perdemos el gozo. Fácilmente caemos en el tropiezo de poner demasiado cuidado y atención en nosotros mismos. Pero vean lo que pasó en estos hermanos. Tuvieron gozo en el Espíritu, un gozo espiritual, un fruto del Espíritu de Dios en recién convertidos. Y dice que fueron imitadores tanto de el apóstol Pablo y sus consiervos como de Cristo. Y aquí podemos ver como generaciones que van transmitiendo un legado de ejemplo y van imitando a otros. El Señor Jesucristo con sus discípulos les dejó ejemplo para que sigan sus pisadas. El apóstol Pablo toma el ejemplo de Cristo y va en sus viajes misioneros predicando el Evangelio. Y ahora estos hermanos en Tesalónica, como tercera generación, dice que fueron imitadores de ellos, del apóstol Pablo, como del Señor. Y es importante esto, porque el ejemplo que debe imitarse es el ejemplo bueno, no el malo. Muchas veces hay facilidad para imitar lo malo y no lo bueno. Uno lo ve en los niños, ¿verdad? Es muy fácil que se contagien alguna mala costumbre, pero las cosas buenas cuestan más. Bueno, la Biblia dice que debemos imitar lo bueno, ser imitadores de lo bueno. Entonces el apóstol Pablo siguió el ejemplo del Señor y estos hermanos de Tesalónica están siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo y sus consiervos. ¿Y cuál es el ejemplo que estaban siguiendo? El ejemplo de transmitir las buenas nuevas, el ejemplo de predicar el Evangelio. Eso es lo que hizo el Señor Jesús
y eso es lo que hizo el apóstol Pablo, y eso era lo que iban a hacer ellos. Pero no solamente eso, sino también que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y evidentemente, cuando el apóstol Pablo vino a su conversión, tuvo que enfrentar persecución. Estos hermanos también, desde el inicio de su vida cristiana, tuvieron que enfrentar persecución. Quizás muchos de nosotros, en el momento que nos convertimos, no sufrimos persecución. Pero no obstante, este ejemplo sigue siendo válido. El ejemplo de imitar a otros que pasan por adversidades, pero se aferran al Señor y en el medio de las circunstancias adversas producen un fruto espiritual, testimonio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, cuando a nosotros nos toca enfrentar pruebas en esta vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Se debilita nuestra fe? ¿Tropezamos en pecados? O como dice la Escritura, ¿nos gozamos en medio de las pruebas? ¿Nos aferramos más al Señor para pedirle sabiduría? ¿Damos testimonio de que el Señor es quien nos suple y nos satisface en medio de la adversidad? Estos hermanos de Tesalónica recibieron el Evangelio justo en un momento de persecución. Pero tomaron ese ejemplo bueno y lo apropiaron para sí mismos. Y nosotros somos llamados por la Escritura, si estamos enfrentando también adversidades, pruebas, dificultades, no pensemos que somos los únicos. Hay otras personas que también en este momento están luchando, quizás cuestiones similares, algunos quizás hasta más difíciles. Hay buenos ejemplos que imitar y tomemos el ejemplo de la palabra del Señor, tomemos el mismo ejemplo de Cristo, tomemos el ejemplo de los apóstoles. Eso es una doctrina bíblica enseñada. El mismo apóstol dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Le dice nuevamente a la iglesia en Corinto, por tanto, os ruego que me imitéis. Y es también una exhortación para todos nosotros, hermanos. Porque para poder decir eso con una limpia conciencia, tenemos que estar muy convencidos de que nuestra vida es ejemplar. Para decirle a alguien, imítame, vive como yo estoy viviendo. Y podemos pensar en las áreas de nuestra vida si realmente estamos siendo de ejemplo bueno para nuestros hermanos, o si hay áreas en las cuales necesitamos crecer y necesitamos el socorro y la ayuda del Espíritu de Dios, a modo tal de que podamos ser de ejemplo a otros. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador? Que hubo personas semillas que crecieron, pero no produjeron fruto. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando algunas personas reciben el mensaje del Evangelio, pero vienen las pruebas, vienen las adversidades. Y hay cientos de ejemplos de eso, de personas que vienen, que están un tiempo en la iglesia, pero luego vienen las pruebas, vienen las complicaciones y se alejan y ya no siguen más al Señor. Estos hermanos recibieron la palabra, creyeron en el Evangelio y a pesar de que se levantó la oposición, a pesar de que vinieron las pruebas, permanecieron fieles. Podemos pensar también cómo es nuestra reacción a las pruebas, hermanos. Si estamos dispuestos a enfrentar las pruebas, las adversidades, fieles al Señor, o nos enfriamos o nos alejamos de lo que Dios nos manda. Seguramente ellos veían a los apóstoles pasar pruebas. Seguramente ellos fueron testigos de cómo esos judíos trataban mal a los apóstoles en las discusiones. Quizás los ofendían, como veíamos hoy en la mañana
con el Señor Jesús. Pero también veían que ese apóstol y esos consiervos perseveraban en predicar el Evangelio con amor. Quiere el Señor animarnos a perseverar anunciando el Evangelio a los que nos rodean. Ahora veamos lo que pasa con este ejemplo. Dice versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya. A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vean lo que aconteció, hermanos. La iglesia en Tesalónica se convirtió en una iglesia misionera. Tomaron el evangelismo con denuedo, con entusiasmo, con fervor, y vieron a quienes llevaban el evangelio a pesar del sufrimiento, y ellos dijeron, también nosotros lo vamos a hacer. Y empezaron a hablar el evangelio en las comunidades vecinas, y muchas personas empezaron a conocer a Cristo, de modo tal que cuando luego el apóstol con sus consiervos visitaron en segunda oportunidad esos lugares, muchos de los que allí se habían convertido habían sido fruto no tanto de la predicación original del apóstol y sus consiervos, sino más bien de la misma predicación de los macedonios. Los apóstoles continuaron su viaje. Ahí el texto nos dice, estuvieron 3 días de reposo, posiblemente estuvieron unos meses más con la iglesia local, en la instrucción de la doctrina, pero aun cuando fue poco tiempo, estos hermanos enseguida empezaron a producir fruto, y eso es el resultado de hermanos que tenían amor por Dios y un fervor grande para la obra del Señor. El apóstol Pablo continuó su viaje, Berea, Atenas, Corinto, bajando de Macedonia a la región de Acaya, y luego sabemos que viene el tercer viaje misionero, pero él se enteró de muchos que habían sido llamados y habían llegado al Evangelio por el testimonio de estos hermanos. ¿No sería maravilloso, hermanos, que eso se diga de la iglesia aquí en Liberia? Que la palabra del Señor se extiende en Guanacaste por el testimonio de los mismos hermanos de esta iglesia. Sí, es una iglesia pequeñita, pero resulta que estos hermanos empiezan a compartir el Evangelio en sus entornos, en sus lugares, con sus familias. Y cuando alguien va a anunciar el Evangelio, ya esa persona ya lo oyó, porque hay alguien de la iglesia que lo ha llevado. Y uno puede pensar, bueno, es que yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no tengo recursos para ir a predicar el Evangelio. Y uno puede hacer una lista de objeciones. Pero debemos preguntarnos si son objeciones reales. ¿No tendrían estos hermanos impedimentos? ¿No tendrían limitaciones? ¿Será que tenían mejores condiciones que nosotros? ¿O aun cuando eran peores, tenían mayor disposición, mayor esfuerzo, mayor entrega? El Señor nos mueve, hermanos, a un mayor compromiso evangelístico por su palabra. ¿Se dispone a alguien en alguna oportunidad, en algún día de la semana, o cada 15 días, o una vez al mes, a llevar el Evangelio, a compartir algún tratado evangelístico, a proponerse ir a alguna persona en específica a predicarle el Evangelio? ¿Se disponen los hogares a abrirse para recibir a alguien con el propósito de predicar el Evangelio? ¿No es este un buen ejemplo a imitar? ¿No es este un ejemplo bíblico que debemos seguir? ¿No aprendemos también y somos instruidos no solo por la doctrina, no solo por los mandamientos, sino también por los ejemplos? Pensemos, hermanos, ¿cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Será que entramos en una especie de confort? Ya estamos tranquilos porque tenemos un templo y nos reunimos los domingos y de lunes
a sábado me dedico a mis asuntos y a mis negocios y a mis estudios y a mis trabajos. Y dividimos quizás lo secular de lo sagrado de una manera un tanto peligrosa. ¿Estoy dispuesto a ser un portavoz del Evangelio en el lugar donde estoy? ¿Con mis familiares inconversos? ¿En medio de las personas que me rodean, quizás en el trabajo? ¿Quizás en el vecindario? Y si no hay nadie en mi entorno, en la calle quizás, con las personas que tengo que tener trato. ¿Cuáles son nuestros impedimentos, hermanos? ¿Son impedimentos reales? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto es lo que estos hermanos tomaron para sí mismos y se propusieron predicar las verdades de la palabra. Y fue tan grande este efecto, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El reporte del testimonio de los tesalonicenses fue confirmado por el apóstol Pablo, que recibieron a los mensajeros como siervos de Dios, que dejaron todas sus creencias equivocadas, que renunciaron a sus ídolos y se convirtieron a Dios. Esta conversión implica arrepentimiento. Estas personas eran idólatras, eran gentiles y esas naciones eran idólatras. No pensemos que no vivimos en naciones idólatras. Hoy lo veíamos. No hay neutralidad. Todos, en alguna medida, éramos idólatras. Cada cual tendría su área de pecado o debilidad del cual Dios le rescató. Algunos podían ser la inmoralidad, para otro podía ser el materialismo, para otro podían ser los vicios de las adicciones. Pero había ídolos ante los cuales se postraban o quizás se adoraban a sí mismos satisfaciendo sus deseos. Pero la conversión implica este arrepentimiento, este cambio de mente, este cambio de dirección, y eso es el resultado de la predicación del Evangelio, hermanos. Nosotros no podemos convertir a las personas, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si queremos ver a las personas venir a Cristo, el Evangelio debe ser predicado. Si usted quiere la salvación de sus seres queridos, ciertamente debe orar. Ciertamente debe clamar por sus almas. Pero también debe buscar las oportunidades intencionales para presentarle el Evangelio. Y si tiene duda acerca del destino de ellos, sea claro. Hable de manera tal de que sea evidente que usted lo está haciendo por amor, que está preocupado por el destino eterno. Y sea perseverante. Los padres que tenemos niños pequeños y les anunciamos el Evangelio, debemos perseverar en anunciarles el Evangelio, advertirles del peligro eterno, pero a la vez mostrarles el amor que tenemos por ellos, para que vengan a la salvación. Y así lo debemos hacer con los que nos rodean. Esos hermanos se convirtieron de los ídolos. Usted se convirtió de sus ídolos. ¿Y sabe qué? Ese incrédulo que usted tiene a su alrededor también tiene sus ídolos.
Y si Dios obró en usted para que usted se convierta de sus ídolos, también puede obrar en él o en ella. Es el mismo poder del Evangelio tocando los corazones. Y es también una exhortación para nosotros, hermanos, a no volver atrás, porque el apóstol Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos. El creyente puede haberse convertido, pero puede ser que alguno de esos ídolos pueda volver a tentarlo. A veces alguien puede querer mirar hacia atrás, como la esposa de Lot. Alguien puede quizás tambalear en su fe anhelando las cosas de Egipto. ¿Está usted huyendo de la idolatría? ¿Está usted dando lugar a alguno de los ídolos en su corazón? Porque el testimonio del Evangelio es que nos convertimos de los ídolos, evidentemente, para adorar al Dios verdadero, y aquí dice, para servir al Dios vivo y verdadero. De modo tal que también el Señor nos llama a servirle. ¿Cómo le hemos de servir? Ciertamente el creyente se debilita cuando está tambaleando en su vida espiritual, cuando está siendo derrotado por pequeñas zorras y carece de poder, carece de fervor, se enfría. ¿Por qué muchas veces no nos sentimos animados para hacer la obra del Señor? ¿Por qué no tenemos el denuedo, la fuerza para ir y anunciar el Evangelio? ¿Por qué no tenemos el deseo de participar quizás en cosas piadosas como la oración o asistir a la iglesia? Muchas veces es por el pecado remanente en nuestro corazón, porque nuestra conciencia está cargada, porque no hemos confesado, quizás no nos hemos arrepentido, o quizás mantenemos allí escondido algunos de los ídolos de nuestra vida pasada. Quiere el Señor ayudarnos a ver este ejemplo de estos hermanos que habían dejado esa vida idolátrica para servir al Dios vivo y verdadero, y ahí estaban poniendo todo de sí para predicar el Evangelio, y con la esperanza puesta en el Hijo de Dios. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y este texto nos hace pensar en la segunda venida de Cristo, en la parousia, este advenimiento enseñado en su palabra, como el momento en el cual el Señor Jesucristo viene, evidentemente para recoger a su iglesia, pero también para establecer en esta tierra su dominio absoluto y derrotar con ira a todos aquellos que se oponen a la fe. ¿Dónde estará usted, querido oyente, en ese momento? ¿Estará entre aquellos que reciben de la ira de Dios y el castigo de Dios por no haberse arrepentido de sus idolatrías y haberse convertido? ¿O estará entre aquellos que recibieron la palabra con gozo a pesar de las oposiciones y se entregaron de todo corazón a Cristo para seguirle? El verdadero creyente tiene esta esperanza, que el Señor viene por él, viene por los suyos, que el Señor nos da vida eterna, como veíamos hoy en la mañana, no verá muerte, que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Ciertamente puede ser que muramos y estemos en la presencia del Señor, pero nuestros cuerpos han de esperar al Señor viniendo con gran poder y gloria, y en un abrir de ojos serán resucitados y transformados, y estaremos con el Señor para siempre. ¿Dónde estará usted, querido oyente, en ese momento? ¿Entre aquellos que están al lado del Señor
o aquellos que tendrán que enfrentarle y soportar su ira. Quiera el Señor darnos a todos esta convicción de la obra del Evangelio para que todos podamos tener esa esperanza de estar con Cristo. Y si es del pueblo del Señor, veamos, hermanos, en estos creyentes de Tesalónica un ejemplo al cual imitar. ¿Se siente usted débil? Recuerde, tenemos el Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios nos fortalezca en esta semana para cumplir el propósito de servir. Oremos. Suplicamos, Señor Dios, que tu palabra y tu Santo Espíritu toquen nuestros corazones para llevarnos a una humillación delante de ti, delante de tu presencia, a una confesión humilde, a un reconocimiento de nuestras faltas y a un compromiso mayor contigo. Tú conoces cada uno de los corazones y nos hablas conforme a tu palabra, mostrándonos dónde está nuestra necesidad. Quieras, oh Dios, sellar en nuestra mente y en nuestro corazón tu voluntad, y que en tu gracia reaccionemos de manera positiva, aceptando tu mensaje y sometiéndonos a él, porque realmente estamos agradecidos, porque enviaste a tu Hijo, porque nos rescataste y porque nos libras de la ira venidera. Bendice, oh Dios, a tu pueblo y muévenos para que podamos servirte con más fervor en Cristo Jesús. Amén.